Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lisette Carolina Cruz Silva, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe. A continuación, haré la exposición de un cuadro comparativo, Teorías de la adquisición del lenguaje, presentado por Lisette Carolina Cruz, presentado al docente Eduardo Maldonado. El lenguaje es importante para los seres humanos, porque a través de este ellos pueden comunicarse, pueden transmitir sentimientos, ideas y expresar lo que sienten o desean. Cuadro comparativo. El primer exponente, Skinner. Denominación de su teoría, conductista. Términos básicos: estímulo, respuesta, condicionamiento operante, estímulo reforzador, operatividad, recompensa, castigo. Objeto de estudio. Esta teoría sostiene que el niño aprende a través de estímulos que provocan en él respuestas. Aportes. Las conductas son aprendidas por medio de experiencias que están condicionadas al entorno que le rodea. El niño puede responder a un estímulo cuando éste es reforzado. El lenguaje se produce por mecanismos de condicionamiento. El desarrollo del lenguaje depende de los estímulos externos. Tenemos los factores que intervienen en el aprendizaje. Los adultos son quienes estimulan el proceso de aprendizaje a través de elogios, reconocimiento o castigo cuando los niños dicen palabras vulgares, condicionando de esta manera la adquisición del lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Al principio el niño solo imita conductas percibidas del entorno y después pasa a asociar palabras con objetos y situaciones. En sí, lo que nos quiere decir Skinner es que el proceso de la adquisición del lenguaje se da de forma mecánica, a través de condicionamiento. Es decir, el aprendizaje se da a través de estímulo-respuesta. Los padres que están con el niño o las personas que le rodean deben de generar estímulos y el lenguaje es la respuesta a lo que el niño aprendió. Pero para que haya un aprendizaje, ese estímulo tiene que ser reforzado. Continuamos con el segundo exponente, Piaget. Denominación de su teoría constructivista. Términos básicos: asimilación, adaptación, acomodación, esquemas y operaciones mentales, desarrollo cognitivo, autogestor. Objeto de estudio. El lenguaje es la expresión del desarrollo cognitivo. El niño presenta un desarrollo cognitivo basado en su genética. Aportes. El niño debe dominar la estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. Esto debido a su teoría genética y formal del conocimiento. El individuo es autogestor, ya que es capaz de procesar información que obtiene del ambiente, interpretarla de acuerdo a lo que conoce y transformarla en nuevo conocimiento. El conocimiento no es innato, este se va construyendo. El lenguaje egocéntrico y el lenguaje social. Factores que intervienen en el aprendizaje del niño. El niño va desarrollando sus habilidades comunicativas mediante la experiencia, que va adquiriendo en torno a situaciones que vivencia con objetos y después con las personas que le rodean. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende por medio de la experiencia que tiene y la manipulación de los objetos, de tal manera que él puede extraer las propiedades y cualidades y características que posee dicho objeto, posteriormente de las personas que le rodean. En sí, Piaget afirma que el proceso de la adquisición del lenguaje está íntimamente ligado con el desarrollo cognitivo. Es decir, si no hay inteligencia, no hay lenguaje. Él además dice que el lenguaje no es innato en los seres humanos, que éste se va desarrollando a través de un proceso en conjunto con el desarrollo cognitivo.
Él propone en su teoría que el ser humano pasa por unas etapas, entre ellas la etapa sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años de edad, etapa de las operaciones concretas, desde los 7 años hasta los 12 años, y finalmente la etapa de las operaciones formales, a partir de los 12 años, cuando la persona entra a la adolescencia. Él también nos dice que el lenguaje se divide en dos: lenguaje egocéntrico y lenguaje social. Lenguaje egocéntrico, ¿por qué? Este va aproximadamente hasta los 7 años. El niño en sus conversaciones no incluye a otras personas, así ellas estén presentes en ese momento. Él simplemente emite mensajes para él mismo. Pero una vez el niño deja ese pensamiento egocéntrico, el lenguaje se convierte en social o socializador. ¿Por qué? Porque el niño tiene o necesita a un interlocutor para transmitir sus mensajes. Continuamos con Vygotsky. Denominación de su teoría: vygotskiana. Términos básicos: contexto social, sociedad, entorno, ambiente, niveles inferiores, niveles superiores, zona de desarrollo próximo. Objeto de estudio: el lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes, las cuales en un momento dado se relacionan. Aportes: el lenguaje le permite al niño pensar, imaginar, crear nuevas ideas, de tal manera que puede apropiarse del conocimiento. El conocimiento parte de dos niveles: los inferiores, que son con los cuales nacemos o vienen dados genéticamente, y los superiores, que son los que se van desarrollando por medio de la interacción que se establecen con el entorno. Plantea que hay una zona de desarrollo próximo, la cual hace referencia a la distancia que hay entre una y otra persona en relación a sus potencialidades o habilidades desarrolladas, las cuales están ligadas a las relaciones que establece con su entorno. Factores que intervienen en el aprendizaje. El aprendizaje depende de la interacción que el niño tenga en su ambiente social, llevándolo a pensar de una forma más compleja. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El desarrollo próximo implica una interacción que le permite al niño adquirir una serie de habilidades o destrezas que están ligadas a su medio cultural, planteando de esta manera la posibilidad que los niños construyen su propio conocimiento, donde las personas que le rodean, padres de familia o docentes, son mediadores de este proceso. Bueno, Vygotsky enfatiza mucho en los aspectos culturales y en la influencia que tiene el ambiente. Su teoría está basada en un proceso social y afirma que el niño adquiere su lenguaje a través de un contexto cultural. Es decir, hay una interacción entre la cultura y el niño. Continuamos con Chomsky. Denominación de su teoría: hipnatista. Términos básicos: forma innata, lenguaje preprogramado. Objeto de estudio: el lenguaje en los niños se da de forma innata. No es aprendido, sino que los niños nacen con la capacidad predispuesta a aprender sin importar que presenten alguna dificultad. Aportes: los seres humanos están preparados biológicamente para adquirir un lenguaje, es decir, van a desarrollar una lengua no importando su complejidad. El lenguaje preprogramado. Factores que intervienen en el aprendizaje: a través de la lengua materna, que le permite al niño interactuar con su entorno, siendo este el único requisito necesario para poder poner en funcionamiento el dispositivo innato y adquirir el lenguaje. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños?
El niño aprende su lengua nativa con facilidad y comprende y emite mensajes de manera ilimitada, sin nunca antes escucharlo, debido a una gramática interiorizada. En sí, Chomsky dice que el niño tiene la capacidad innata de adquirir el lenguaje desde el nacimiento. Él tiene la posibilidad de aprender un idioma o una lengua, y la base de la adquisición del lenguaje es la lengua materna. Es decir, el niño, una vez entra en contacto con su lengua materna, automáticamente se le activará el chip que tiene incorporado en su cerebro y empezará el proceso de la adquisición del lenguaje. Y por último tenemos al exponente Brunner, con su teoría neurolingüística. Términos básicos: categorización, moldear, participación activa. Objeto de estudio: a la hora de conocer la participación activa del sujeto que aprende, es considerada como uno de los principales elementos. Aportes: en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjunto de los ítems equivalentes. Para que haya un verdadero aprendizaje, es necesario que el individuo procese, experimente con este. No se trata de recibir la información que viene del exterior sin más, se trata de procesarla y entenderla. Factores que intervienen en el aprendizaje. El adulto ayuda a moldear al niño frente a sus expresiones, permitiéndole que se integre con el ambiente que le rodea. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño, antes de expresarse o desarrollar el lenguaje, debe identificar e interaccionar con el entorno, posibilitando de esta forma que se pueda comunicar. Es decir, este exponente nos dice que el niño aprende a usar el lenguaje para comunicarse en el contexto de satisfacer sus necesidades o problemas que se le presenten. El niño debe ser un agente activo de su proceso de aprendizaje, y la información que toma del medio tiene que, además de tomarla, debe de procesarla para poderla entender. Bueno, esto ha sido todo. Espero nos miremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.